y vamos a copiar. Vamos a copiar para el 2012. Cuando tenemos ya totalmente, entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a leer estos ratios, ¿verdad? Para leerlo, ven ustedes acá que nosotros ya utilizamos aquí hablamos de significado e interpretación del balance, significado e interpretación de los ratios de resultados. Cuando hablamos de ratios de resultados, vamos a ver que se refiere exclusivamente a los ratios económicos. Pero vamos a comenzar entonces estos dos puntos. Ya tenemos calculado que vamos a hacer el significado e interpretación. Ese es el camino, ¿verdad?, que yo encontré para facilitar ese trabajo. Comenzamos con los ratios de liquidez corriente. Entonces, siempre se comienza con el año más nuevo, vamos a llamar en este caso, 2012, para hablar del significado. 485. ¿Qué significa 485? 485 significa que por cada un guaraní de pasivo corriente, la empresa tiene 4,85 de activo corriente. Eso es lo que dice, lo que significa. Ahora pasamos a la interpretación. Comparado con el índice de liquidez del año anterior, que fue de 4,37, hubo un mejoramiento. Al mismo tiempo, esa es la parte de interpretación, mejoró. Al mismo tiempo de mejorar, este ratio es muy superior al 1,5 a 2 veces. Dos aspectos positivos aquí. Mejoró y es superior a 1,5, 2 veces. Vamos a pasar al otro ratio, que es la liquidez inmediata. No, la liquidez inmediata. Está bien. Aquí la misma cosa. Entonces podemos decir que por cada un guaraní invertido por cada un guaraní de deudas de corto plazo, la empresa tiene un 2,53 guaraníes en el activo corriente. Y este activo corriente acá, lo que queda son las disponibilidades y cuentas a cobrar, porque aquí le quitamos el inventario, Entonces, por cada un guaraní de pasivo corriente, la empresa tiene 2,53 de disponibilidades y cuentas a cobrar. En este caso también hay otras cuentas que forman parte del activo corriente, pero lo más significativo es la parte de disponibilidades y cuentas a cobrar, porque le excluimos acá el inventario. Con respecto al año anterior, hubo también un mejoramiento, ya que el año anterior fue de 2,31, ahora pasó a 2,53, aumentó. Hubo un mejoramiento. Y al mismo tiempo esto también es superior a 1, que es el exigido por la literatura profesional. La literatura profesional exige en este caso, ya a través de investigaciones realizadas principalmente en España, ya ellos llegaron a la situación de que el ideal para la liquidez corriente es 1,5 a 2 veces y para la liquidez inmediata 1. Pasamos ahora
a los ratios de endeudamiento. Vamos a ver el primero. Siempre el último año. 34,3%. ¿Qué significa? Es el grado de endeudamiento, o sea, los terceros, en este caso, colocaron 34,3% para financiar el activo total. De 100% de activo total, 34,3% pusieron los terceros. Eso implica que el complemento pusieron los dueños. Por eso vimos que la participación del patrimonio neto superó el 73%. Ahora viene la interpretación. Comparado con el año anterior, que fue de 21,1%, hubo un aumento. En el caso de endeudamiento se espera que caiga. En este caso aumentó. Pero con la ventaja de que ese 34% está muy lejos del 60%. O sea, la parte positiva es que el grado de endeudamiento es muy bajo. La empresa se puede endeudar. Entonces, repito de nuevo, 34% es la participación de tercero, que implica que esto está muy por debajo del 60%. Entonces, el tercer indicador y el tercer índice que tiene un indicador ideal es el grado de endeudamiento, que no debe superar al 60%. Lo demás ya solamente se evalúa en base a la evolución. Solamente esos tres indicadores tienen los números ideales. El resto por comparación de un año para otro. Como es el caso de la calidad de la deuda. La calidad de la deuda del año 2012 fue de 29,9%. ¿Qué implica esto? Que las deudas, del total de las deudas, el 29,9% es pasivo corriente. Comparado con el año anterior, que fue 43,3%, vemos que aquí hubo un mejoramiento de este indicador. En el año 2011, 43,3% eran deudas de corto plazo. Ahora solamente es 29,9%. Cuando menor es mejor. Vean ustedes que este ratio va de 0 cuando la empresa no tiene deuda de corto plazo, hasta 100% cuando todas las deudas son de corto plazo. En este caso, 29,9% es de corto plazo. Hubo un mejoramiento. Ahora pasamos a los ratios de rotación. Esos ratios de rotación vamos a interpretarlo de a dos. Bueno, comenzamos con el significado. La rotación de cuentas a cobrar fue de 3,6 veces en el año, equivalente a 107 días. O sea, se le cobra a los clientes en media cada 107 días. En media. Lleve bien en cuenta este es un ratio en media. Comparado, ahora viene la interpretación, comparado con el ejercicio anterior, vemos que donde la rotación de cuentas, el periodo medio de cobro fue de 102 días, hubo un empeoramiento. O sea, ¿qué significa eso? Y se lleva más tiempo para cobrar. De 102 días que fue en el 2011, ahora es 107 días. Es muy importante este concepto del significado, cómo se hace el significado y después se pasa a la interpretación. Acá no hay indicador medio.
Los que son analistas internos, es decir, que trabajan en la empresa, pueden comparar ese número de días con los días que se le dan a los clientes para ver si es bueno o malo. Si la empresa, vamos a suponer, vamos a ubicarnos ahora como analista interno. Nosotros somos analistas externos, pero para fines de que puedan entender que ustedes trabajan en una empresa, ustedes tienen condiciones de saber la política de crédito de la empresa. Vamos a suponer que la política de crédito de la empresa sea dar crédito hasta 90 días. ¿Qué implica este 107 días? Que estamos cobrando con atraso, en los dos casos. Si la empresa tiene la política de crédito de dar crédito a 120 días, estamos cobrando mejor, rápido. Eso solamente puede hacer los analistas internos, los que están en la empresa trabajando. Los externos, que como nosotros que estamos basándonos en informaciones proveídas por la empresa y no tenemos esa información. Y la empresa normalmente también nos va a contar a un tercero, porque es una información muy importante que si ellos cuentan, la competencia puede también sacar ventaja de eso. Bueno, vamos a pasar a los ratios de inventario. La misma cosa, de A2. La rotación del inventario fue de 8,86 veces en el año, equivalente a 425 días. 0,86, ya que no alcanza uno, equivalente a 425 días. O sea, estamos vaciando el depósito cada 425 días. O sea, también podemos decir que nos lleva 425 días para vender la mercadería en media. Comparado, hasta aquí la rotación. Aquí estamos diciendo que cada 425 días vendemos totalmente el stock. Comparado con el año anterior, vemos de 279 días, vemos también un empeoramiento, porque aumentó los días en que la mercadería permanezca en depósito. Eso es malo, ¿verdad? Cuando más días permanece, la empresa es menos líquida. Cuando más tiempo lleva para cobrar a sus clientes, como en el caso anterior, también la empresa es menos líquida. Entonces pasamos al otro ratio, que es el ratio de cuentas a pagar, que es 3,7 veces. O sea, los proveedores a los proveedores se les paga 3,7 veces en el año. O sea, se les paga el equivalente a 100 días. O sea, en otras palabras, a los proveedores se les paga cada 100 días, en media. Comparado con el año anterior, que fue de 61 días, aquí hay que atenderlo bien. Acá lo único que decimos que podemos decir que aumentó. Muchas veces, porque se espera de los proveedores que den más crédito, más días de crédito. Aquí da la impresión de que los proveedores dan más días de crédito. Pero acá es importante, por eso hablamos solamente que da aumento, porque nosotros no tenemos esa información sobre cuántos días de crédito dan los proveedores. Por eso hablamos de aumentar. Acá se espera que cuanto más días da el proveedor es mejor. Pero tiene que estar relacionado también al crédito real que da el proveedor, no con atraso. Bueno, con esto terminamos la cuenta de rotación.
Esta como cuenta de rotación, como ven ustedes, es una cuenta que se puede usar en forma complementaria a los indicadores de liquidez. Aquí, como ven ustedes, la mayoría tienen un comportamiento negativo, ¿verdad? Y eso debe ser atemperado con los resultados muy positivos de la liquidez. Para ir terminando entonces eso, pasamos a la rentabilidad. Y siempre significado e interpretación. Comenzamos con la rotación del activo. La rotación del activo fue de 0,63 veces. O sea, los activos generaron 63 centavos de ventas. Comparado con el año anterior, hubo un desmejoramiento, porque aquí están generando menos ventas. Hubo un desmejoramiento. En cuanto al margen de beneficio, vemos que el margen de beneficio de 11,3%, que significa margen de venta, y de cada 100 de ventas, 11,3 le queda a los dueños. Cayó con respecto al año anterior, que fue de 16,3%. La información aquí ya tenemos nosotros analizar el estado de resultados, que vimos el porqué de esta caída, ¿verdad? Que se refiere básicamente al aumento de los gastos. La rentabilidad del activo de 7,1%, ¿verdad? Que fue en el año 2012. Eso cayó con respecto al año anterior, que fue 14,1%. Ahora bien, nosotros podemos ahora explicar del por qué esta caída. En este caso, esta caída se debe básicamente a la rotación del activo y a la reducción del margen de beneficio. Esa es la ventaja de utilizar esta forma de cálculo, de multiplicar eso. Calculando directamente con la fórmula no íbamos a poder saber el por qué esa reducción. No íbamos a poder saber si se debe a la rotación o al margen. Después tenemos el otro ratio, que es el multiplicador del capital. El multiplicador del capital fue de 1,52 veces, o sea, los dueños colocaron 1 y 0,52 terceros. Con respecto al año anterior, en este caso, hubo un aumento con respecto al año anterior. Hubo un aumento, ¿verdad?, del multiplicador. Esto es muy importante, por eso es muy importante ubicarnos en un lugar en el último año, para hacer el análisis del significado y comparar con el año anterior para hacer la interpretación. Pero hay que ubicarlo en el último año. Si usted se ubica en el año anterior, la interpretación va a ser contraria. Bueno, tenemos entonces la rentabilidad del capital, que en el año 2012 fue de 10,8%. O sea, el capital de los dueños rindieron solamente 10,8%. Comparado con el año anterior, hubo una reducción. Y esa reducción básicamente se debe a la rotación del activo y al margen neto. Entre tanto, el otro multiplicador tuvo un efecto positivo. No iba a ser peor, ¿verdad?, si esto fuera negativo. Al incrementarse el multiplicador, se redujo un poco el impacto de la variación, el efecto de la rotación del activo como del margen neto. Muy bien, una cosa para ir terminando acá, ¿verdad? Es importante acá llevar en cuenta que el único ratio que nosotros podemos comparar
con el mercado, es el ratio de rentabilidad del capital. Esa es la plata que los dueños colocan. Ellos sacan de sus cuentas de ahorro o dejan de invertir en bonos e invierten en la empresa. Suponiendo que, por ejemplo, que en esa época, en la época de 2012, los ratios, 2011, los ratios de rentabilidad del capital era, es decir, los dueños podían ganar hasta el 11% invirtiendo en certificados de depósito y 16% invirtiendo en bonos. Consecuentemente, es importante comparar este ratio de 11,8% con las oportunidades de inversión que tiene el dueño, tanto en el sistema financiero como en el mercado de capitales. Bueno, ahora bien, entonces ahora vamos a hacer las conclusiones y recomendaciones. Para eso debemos mirar, ¿verdad? Tanto el análisis vertical del balance del estado de resultados más los indicadores. Los aspectos positivos que podemos notar acá es que los aspectos positivos es que la empresa tiene suficientes recursos para financiar su pasivo corriente. O sea, tiene activos corrientes suficientes para pagar los pasivos corrientes. Por otro lado, también la empresa tiene también el activo no corriente es financiado con cierta holgura por el capital más los pasivos circulantes, más pasivos no circulantes. O sea, los recursos permanentes financian totalmente al activo no corriente. Y el tercero aspecto positivo es que el capital de la empresa, en este caso, es bajísimo. Que bajísimo, que implica que la empresa tiene un bajo endeudamiento. Con respecto a la cuenta de resultados, podemos notar que el aspecto negativo es la reducción del margen de ganancia. Y con respecto a las cuentas, a los indicadores de liquidez, podemos notar que hubo un aumento, tanto en la liquidez corriente como la liquidez inmediata. El endeudamiento es muy bajo. En cuanto al mejoramiento de la liquidez, es importante llevar en cuenta de que hay un deterioro, tanto en el periodo medio de cobro como el tiempo que lleva para vender las mercaderías, ¿verdad? Un aspecto positivo también aquí es que el periodo medio de pago se incrementó, que implica que está recibiendo más financiación de los proveedores. Y por último, podemos notar que tanto la rentabilidad del activo como la rentabilidad del capital se ha reducido, ¿verdad? Estos entonces serían los aspectos positivos o negativos. Esos comentarios que hacemos acá de conclusiones y recomendaciones, como si fuera esa comunicación a través del Twitter, ¿verdad? Que tiene un número limitado de palabras y ir numerando los aspectos positivos con los aspectos negativos. Y por último, como conclusión, a pesar de que la empresa tiene buena liquidez, tiene un grado de endeudamiento muy por debajo del máximo,
la empresa tiene problemas de rentabilidad, tanto del capital como del patrimonio neto. Con esto entonces nosotros terminamos este análisis así rápido del balance de Confar. Hablo rápido porque eso debería ser mejor, ¿verdad? Menos, debería dedicarlo mucho más tiempo en la parte de ir analizando en forma detallada los principales números del balance, como está en el ejemplo que se le va a entregar en el curso. Bueno, para terminar esto, para que no sea muy largo ya, entonces vamos a aprovechar ya para analizar, ¿verdad? El curso taller que está relacionado con esto, ¿verdad? Curso taller online de análisis económico financiero en la práctica. Estamos hablando en la práctica porque nosotros vamos a dar los conceptos, lo mínimo necesario, y ya directamente hacer el análisis, ya sea vertical, horizontal, de los indicadores, utilizando empresas reales del país, que son las AICA. Podemos usar esas empresas porque son las que proveen informaciones al público. Otras empresas no podemos usar porque son informaciones que solamente manejan los dueños, son empresas públicas. Y por eso también tiene la ventaja de eso de que estamos trabajando en base a esos indicadores. Bueno, lógicamente aquí, ven usted acá que esto, como una gran promesa de este curso es que en las 9 horas que va a durar, le va a permitir al participante tener conocimiento, habilidades y herramientas que le permita analizar un análisis económico financiero de una empresa paraguaya. Y para eso utilizamos el Excel y las informaciones proveídas por la bolsa. Al mismo tiempo de analizar la empresa en su aspecto financiero y económico actual, vamos a poder también realizar proyecciones. O sea, si nosotros analizamos una empresa al 31 de diciembre del 2022, podemos hacer proyecciones de la empresa de cómo sería su situación financiera y económica al 31 de diciembre del 2023. Y eso es una cosa muy importante, ya que se puede hacer correcciones con anticipación. Si encontramos que a la empresa muy endeudada, entonces podemos gestionar que los dueños aporten más recursos. Si encontramos a la empresa que tiene problemas de liquidez, entonces debemos analizar el activo corriente, cuentas a cobrar e inventario, para ver qué podemos hacer. En cuentas a cobrar podemos modificar la estrategia de dar crédito. O sea, en muchos casos eso implica reducir plazo y ser duro en la cobranza. También esto se puede hacer con anticipación. Esa es la ventaja de proyectar los balances. Y como ven ustedes acá, como está diciendo aquí, beneficio del curso, ser capaz de realizar análisis económico financiero de SAECA utilizando herramientas de trabajo, el Excel.
y ser capaz de proyectar los estados financieros. También vamos a proporcionar un cuadro de comando para ir acompañando la situación de la empresa a lo largo de los meses. Y vamos a usar solamente datos mensuales, ¿verdad? Porque no tenemos acceso a los datos internos. Bueno, eso serían los beneficios que va aquí. Aquí están, es decir, todo lo que vimos, ¿verdad? Pasamos acá, damos con una visión general lo que viene a ser la contabilidad. Vamos a tratar de entender lo que es balance. Eso vamos a entenderlo en forma teórica, como dice y al mismo tiempo en base a las informaciones que proporcionan las empresas a la bolsa, o sea, teórico práctico. Después vamos a hacer el análisis económico financiero de CONFAR en este caso, y ya utilizando un método más largo, ¿verdad? Que implica a partir de las informaciones que proporcionan estas entidades a la bolsa, hacer el análisis de esas informaciones y posteriormente hacer el análisis económico financiero de la empresa. Bien práctico, lanzaba que este curso va a ser bien práctico. Es uno de los pocos cursos en que yo me comprometo a darle a usted conocimiento de herramientas para hacer el análisis económico en la práctica. La inversión es muy baja, y uno puede acceder ya directamente. Este curso ya está totalmente incorporado, es online, y uno al inscribirse ya puede entrar a hacer uso, se le va a ir proporcionando en forma semanal el contenido. No se le da todo porque para evitar de que tener tanta información, y muchas veces esa cantidad de informaciones que recibe una vez puede hacer que no resulte. Nosotros lo ideal sería ustedes le dedican algunas horas por mes, por semana, y al final del mes ya sepan hacer un análisis económico financiero en la práctica. Bueno, con eso terminamos y le damos las gracias por atender. Lógicamente, muchas veces cuando ustedes encuentran un video como esto, que es un poco largo, traten de participar, ver todas, repetirlo, pero en pedacitos. De 20 a 30 minutos. Cuando se cansan, entonces paren, después continúan hasta terminar. Muchas veces una vez es difícil, ¿verdad? Ver todo y entenderlo. Hagan por parte y repetir varias veces. No solamente una vez, repetirlo varias veces. Gracias, señores.